La Biblia nos habla de que nosotros debemos procurar todos los dones. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada uno de los que están acá y a aquellos que me están viendo en el futuro en su capacitación. Amén. Hoy comenzamos. Vamos a ver 6 dones más. Hasta ahora hemos visto 12 dones. Hemos tenido 2 clases acerca de los dones. Y esta tercera clase acerca de los dones, específicamente vamos a comenzar con un don sumamente importante. Un don que, aparte de ser un don espiritual, también es un fruto del Espíritu Santo, y también la palabra nos habla de que cada uno de nosotros tenemos una medida de Él. Amén. ¿De cuál será? Vamos a hablar del don de la fe. Un don sumamente importante. Todo creyente, todo cristiano, según la palabra, tiene una medida de fe. O sea, Dios ha colocado una porción, y estamos nosotros llamados a que esa fe se incremente, pueda crecer. Ayúdanos, Señor, a tener más fe, le dijeron los discípulos al Señor. Así que yo creo que cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor que esa fe pueda crecer cada día. Es un don, es un fruto, y cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. ¿Qué es el don de la fe? En primer lugar, tengo que decir que es la capacidad para reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una vez que somos capaces de reconocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, en algún propósito, en alguna meta, en algún reto, entonces lo que tenemos es el don de la fe. Una vez que sabemos que Dios nos está dirigiendo a algo, podemos entonces confiar plenamente que si es Dios el que nos está enviando a un lugar, si es Dios el que nos está moviendo a algo, entonces Dios va a proveer todo lo que nos haga falta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la capacidad para reconocer primero la voluntad de Dios, concerniente al desarrollo futuro de la obra y vida del creyente, asumiendo riesgos y responsabilidades con un alto grado de confianza y seguridad en el respaldo de Dios. Y tengo la certeza de que Dios me está dirigiendo en una dirección. Bueno, el reto puede ser muy grande. A lo mejor una demanda grande de recursos, pero si usted está creyendo firmemente de que Dios lo está mandando para allá, o lo está encaminando a hacer algo, Dios te lo va a proveer. Entonces, las personas que tienen el don de la fe, primero, disciernen la voluntad de Dios, y en segundo lugar, tienen una absoluta confianza y dependencia de que Dios lo va a hacer. Como ya dije, es el único don que, además de fruto, todo creyente tiene una medida y que debemos desarrollar de manera voluntaria. A menudo las personas que tienen el don de la fe son personas visionarios o visionarias que inician grandes cosas y no se amilanan ante grandes retos o compromisos sin estar inseguros. O sea que toda persona que asume el compromiso tiene la certeza de que Dios le va a proveer y lo va a ayudar en todo, que es Dios el que los está moviendo a hacerlo. Mateo capítulo 17, verso 20 dice lo siguiente: Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible. ¿Qué dice aquí la palabra? Que aquellos que desarrollan la fe, el don de la fe, entonces para esos nada le es imposible. Diga conmigo: nada es imposible para el que cree. De hecho, entonces los discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué a nosotros no nos funcionó? Porque tienen poca fe. En otras palabras, tenían fe, pero la tenían ¿cómo? Poca, disminuida. No era una fe desarrollada, por eso no pudieron hacer lo que tenían que hacer. ¿Y qué les dice el Señor? Si tuviesen fe como un grano de mostaza. Siempre he explicado esta alegoría que el Señor está dando. Sabemos que la semilla de mostaza es el grano más pequeñito en el reino vegetal. Es algo muy pequeño. Bueno, hubiese traído una semilla, yo tengo por allá varias semillas de mostaza. Pero esa semillita tiene la capacidad biótica de convertirse en el árbol vegetal más grande de ese reino, donde vienen las aves y hacen sus nidos.
En otras palabras, ¿qué quiere decir el Señor acá? Que tu fe, mi fe, tiene la capacidad biótica de crecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cómo crece la fe? La fe crece como resultado de nuestro esfuerzo al creer en medio de los retos, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Si en este tiempo has tenido pruebas, dificultades, dale la gloria al Señor porque en este tiempo tu fe ha crecido. Usted va a hacer crecer la fe por las buenas o por las malas. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, por las malas cuando vienen los retos, cuando vienen los problemas, las dificultades. Dios mío, ahora tengo que salir de esta. Y por las buenas es cuando usted entonces da los pasos de obediencia que el Señor está mandando a hacer. Sí, que son grandes retos. Siempre lo he dicho, cuando Dios nos manda a hacer algo, por lo general es algo muchísimo más grande que nuestra capacidad. Dios te va a mandar a hacer cosas tan grandes que se escapan de tu capacidad, que se escapan de tus recursos, que se escapa de tus contactos. No tienes idea, no sabes de dónde Dios va a suministrar los recursos físicos, los recursos humanos, los recursos financieros. No tienes idea, pero Dios los va a proveer. Si Dios te manda a hacer algo, hágalo porque Dios te va a dar todo lo que necesitas para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 12:9 dice, a otros el mismo Espíritu le da fe. Fe, diga conmigo, fe. Tienes una medida de fe, hay que hacerla crecer. Jesús les respondió, de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían, quítate de ahí y échate en el mar. Y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo van a recibir. Algo tan importante es tener fe. No importa cuál sea su don. A lo mejor tu don principal puede ser, qué sé yo, profeta. Pero necesitas la fe. Yo digo que la fe se necesita para todo. Para todo. Porque la fe es la que va a potenciar el resto de tus dones. Dice la palabra que los discípulos iban con el Señor de camino y el Señor vio una higuera y al ver la higuera buscó entre las ramas, entre las hojas, fruto. Y no encontró fruto y dijo, nunca más darás fruto. Y cuando ellos venían de regreso, la higuera estaba totalmente seca y ellos se sorprendieron. Señor, la higuera que declaraste sobre ella, mira, ya se secó tan pronto, tan rápido. Ellos estaban totalmente sorprendidos. Le digo, mira, si ustedes creen y no dudan, cualquier cosa que ustedes declaren, cualquier cosa que ustedes pidan a Dios, lo van a recibir. Amén. Y entonces habla acerca de que si le decimos a una montaña, esta montaña, échate al mar, entonces ella obedecería. Digo amigo, wow, yo no intente hacer eso porque puede que el grado de fe se te dé. Y que hacemos nosotros con lanzar, por ejemplo, el Terepaima allá al Mar Caribe. Creamos un gran problema, ¿verdad? Imagínese usted, el Terepaima es un cerro, ¿va? O montaña. Cerro de Terepaima, échate en el Caribe. Nah, acabamos con Caracas, o no sé, con algo ahí. Pero está el Señor dándonos el ejemplo de que cualquier cosa, yo quiero que toques a tu vecino y de cualquier cosa, si tienes fe. ¿Cuáles podrían ser las posibles tareas para una persona que tenga el don de la fe? Bueno, puede tener el don de la dirección, planificación, sobre todo a largo plazo, conducción, oración, liderazgo. Todo obrero necesita complementar sus dones con la fe para llevarla a otra dimensión, lo que dice. Y yo pudiese hoy declarar, como dijo el apóstol Pablo, ojalá pudiera estar con ustedes para comunicarles algún don. Si un don del cual yo estoy seguro que tengo es el don de la fe. Yo sé discernir cuando Dios me ha llamado a hacer algo, cuando algo es la voluntad de Dios, y le creo de manera muy confiada de que Dios va a proveer siempre de todo lo que nos haga falta. Si tengo un don que transmitir, les transmitiría la fe, que es tan necesaria para todo el ámbito, en tu ámbito natural, en el ámbito ministerial, en todos los ámbitos, tenemos que tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Posibles peligros para aquellos que tenemos el don de la fe: proyectar el don en otros
creyentes. Todos los dones tienen ese peligro. Proyectar el don. ¿Qué significa proyectar el don? Ya lo he dicho varias veces. Cuando proyectamos el don es cuando vemos a alguien que no tiene la misma fe que nosotros. Entonces, qué corta visión. No tienes fe. No crees. Y es que los que tenemos fe no es que somos crédulos. Yo recuerdo una conversación que tuve con una persona que me estaba ofreciendo supuestamente que unas camionetas, unos vehículos que iba a entregar el gobierno a todos los evangélicos. ¡Ay, qué bendición! El gobierno ha decidido entregarle camionetas y carros a todos los evangélicos. ¡Qué bueno! Y lo hemos escogido a usted porque el terreno tan grande que tienen ahí podrían caber como 600 vehículos. Y la entrega, de hecho, de los vehículos se harían aquí en su iglesia. ¡Wow! Para usted tenemos una camioneta, no sé qué más, y todo el que se meta. Si usted mete no sé cuántas personas en el plan, lo único que hay que pagar son como, no sé, en el momento, pero imagínense, $1,000. $1,000 para el traspaso, más nada. Y entonces nos dan los $1,000 y nosotros comenzamos a traer, y para tal fecha están los carros que yo, no, hijo, no, yo no caigo en esa. Pero pastor, ¿usted no tiene fe? No, mucha fe tengo. Fe en Dios, amén. Porque la fe que tenemos que tener es en Dios. Yo le dije, me vas a disculpar con todo respeto, pero para mí eso es una estafa. Usted me está diciendo estafador. No le estoy diciendo estafador, a lo mejor usted la está engañando también, pero eso, yo tráigame las camionetas, y cuando yo vea las camionetas aquí, y me den el traspaso, el título, yo le doy $2,000. No. Eso tiene que ser antes. Yo dije, no, compañero. Y varios pastores cayeron en esa. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿te fijaste que sí era una estafa? Entonces, lo primero es tener fe en Dios. Tener la certeza de que Dios te está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, hay que tener la certeza de que Dios te está hablando. Y si Dios te está hablando, créalo. Si el Señor te dice, mire, váyase, párese ya en el Cabo San Román y abra el mar y camine hasta Curazao. Si es Dios que te lo está diciendo, para allá vamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, uno de los peligros es proyectar el don y pensar que entonces las personas que no tienen la misma fe que tenemos nosotros, lo podemos etiquetar como personas de corta visión y reaccionar muchas veces. Otro peligro es reaccionar negativamente y exageradamente a la crítica. Los que tenemos el don de la fe y estamos seguros de que Dios nos está diciendo que hagamos algo, cuando a alguien se le ocurre contradecirnos, podemos reaccionar exageradamente a la crítica, porque pensamos que no solamente nos están criticando a nosotros, sino que están criticando al Dios que nos mandó a hacer las cosas. ¿Me estoy explicando? Entonces, los que tenemos el don de la fe tenemos que guardarnos de ese peligro, porque las personas van a hacer comentarios, las personas van a hacer sugerencias, hay personas te pueden dar un consejo, y entonces uno pudiese malinterpretar esto y cerrarnos a cualquier consejo, cerrarnos a cualquier crítica, así sea constructiva. Les voy a poner un ejemplo. Cuando íbamos a colocar este piso que está acá, bueno, habían varias alternativas, pero yo tenía la convicción de parte de Dios que los materiales que íbamos a usar eran los mejores. Entonces, para mi criterio, lo mejor era un porcelanato. Bueno, ese porcelanato yo creo que fue la única causa de críticas. Porque comenzaron, no, pero pastor, el porcelanato, eso es muy costoso. ¿Por qué no más bien? Por allá alguien me sugirió que pusiésemos cemento pulido. Y yo reaccioné. ¿Cómo que cemento pulido? ¡Estás loco! Para el Señor lo mejor. Porcelanato, yo creo en el Señor. Pero un cementico pulido. No. Entonces la tendencia de los que tenemos fe es corta visión. ¿Qué mamarrachada quieres hacer aquí? Recuerdo que otro dijo, pastor, pero si agarramos y ponemos un granito. Y yo pensando en el granito, ese piso tan antiguo, tan viejo, en la casa donde yo vivía en la niñez tenía granito y me parecía algo tan pasado de moda.
No, Señor. Y alguien me dijo, mire, pues vaya para el Sambil para que usted vea que el granito eso está fino, eso no está dañado ni nada. Y a los pocos días fui al Sambil y vi que estaba todo agrietado. Le tomé foto. ¿Cómo que no se daña? Mira, gloria a Dios, mire, el piso que tenemos acá, porcelanato, después de como 15 años, está perfecto. No se ha partido ni siquiera uno. Gloria al Señor. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Pero les pongo el ejemplo, porque cuando uno está tan seguro de que Dios va a proveer, entonces alguien te da una sugerencia, uno puede reaccionar de mala manera. Ya hoy, gracias al Señor, 15 años después, creo que tengo un poquito más de madurez. Pero en aquel momento yo me los quería tragar a todos. Por favor, granito, cemento pulido. Nah. Entonces, peligros: reaccionar a la crítica, cerrarse a consejos, proyectar el don. Consejos para una persona que tenga el don de la fe: lleve un registro de sus logros, respuestas de oraciones, porque todo aquel que tiene fe ora, pero no solamente ora, sino que cree que va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es bueno llevar un registro. Esfuércese conscientemente por manejar la crítica. Establezca relaciones con personas que también tengan el don. Recuerda cuando comenzamos a pegar el porcelanato, unas cajas de porcelanato salieron torcidas. Cuando empezaron a pegar, yo veo que está torcida. Entonces yo recuerdo que ¿cómo se llama cada porcelanato? Cada pieza de porcelanato, yo la probaba con una pelota de golf. ¡Pah! Y si sonaba hueco, me despegas eso y me la vuelves a poner. ¿Sabe quién es fastidioso? Yo agarraba una moneda y la tiraba. ¡Prim! Si brincaba en un filo, ¡epa! Ese filo está mal puesto. Me la despega y me la vuelve a poner. Y resulta que unas cajas salieron torcidas. No, señor. Me las tuvieron que devolver. Pero alguien por allá dijo, viste que el Señor tal, no está respaldando porque salieron torcidas. Ay, hermano, la gente se inventa, de verdad. Establezca relaciones con personas que también tengan el don. Estudie los personajes bíblicos que tuvieron ese don de la fe. ¿Qué personajes bíblicos podemos decir que tuvieron el don de la fe? A ver, ¿quién me dice? Abraham, por ejemplo. ¿Quién más? ¿Por qué Abraham tuvo fe? Bueno, imagínate. Tuvo prole a los 100 años. Dice que ya su cuerpo estaba como muerto. Lo logró. Dale un codazo que tienes a tu lado y dile, tú también lo vas a lograr. Amén. Dios no escogió a unos adolescentes que tenían plenas capacidades reproductivas para formar a su pueblo. Se buscó un par de viejitos. Un viejito tenía el cuerpo como muerto y la otra era estéril. Toca que tienes a tu lado, no te asombres al ver tu debilidad, porque Dios es un especialista en gozarse en la debilidad del débil para convertir esa debilidad en una fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para glorificarse en medio de tu debilidad, convertirla en una fortaleza. Dale un codazo que tienes a tu lado y dile, te declaro que hoy tu mayor debilidad mañana será tu mayor fortaleza. Aquello que tú ni piensas, no, imposible. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que me iba a estar por lo menos 2 veces por semana dando una clase hablando al público? Jamás. Pero bueno, este es el don de la fe. Excelente. Ahora vamos con otro don que de pronto usted va a pensar que no es un don espiritual, pero te lo voy a demostrar por la palabra que sí. El don del trabajo manual. Hay personas a quien Dios le ha dado una capacidad para cosas manuales, para reparar cosas, para hacer cosas, para de pronto llegaron al Señor y tenían una habilidad, pero una vez que llegaron al Señor eso se potenció de una manera increíble. O tal vez antes ni lo tenías y de pronto descubres que en el Señor comienza a desarrollarse una habilidad. Habilidades para la costura, habilidades para diseñar, para hacer cosas con las manos. Son habilidosos con las manos. Entonces el don del trabajo manual es la capacidad para desarrollar trabajos manuales para el servicio de la iglesia.
Este don podría expresarse en una gran variedad de aplicaciones y no se debe confundir con una habilidad natural. Vamos a la palabra. Éxodo 31 del 1 al 5 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Escuche bien, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia, y en todo arte para crear nuevos diseños y trabajar en oro, plata y bronce, y en el arte de engastar piedras preciosas y de trabajar la madera y de realizar toda clase de trabajos. Diga conmigo: wow, yo me quedé sorprendido. Porque pensamos que de pronto esa destreza que tienen algunas personas con las manos, bueno, es un don natural, que la gente nace con eso. Pero vemos acá en este pasaje que Dios habla claramente con Moisés y le dije: sobre él he puesto un espíritu, mi espíritu, el Espíritu Santo, para que entonces se pueda desarrollar. Era un hombre que tenía la capacidad para trabajar con la madera, tenía la capacidad para hacer diseños, joyas, para trabajar con oro, para trabajar con plata, para hacer cosas creativas. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que Dios derrama esa unción también sobre nosotros. Pensamos que muchas veces es solamente dar una palabra de ciencia o una palabra profética. También Dios puede darnos una unción tan poderosa para inclusive hacer cosas, diseños. Dice la palabra que Dios puede darnos ese don para diseñar cosas nuevas, aleluya, diseño creativo. Levante su mano allí donde está, que yo no sé, yo estoy sintiendo la presencia de Dios tremenda. Diseños para hacer trabajos con sus manos habilidosas, en el nombre poderoso de Jesús. No solamente para ganarte la vida haciendo esto, sino también poniéndolo en las manos del servicio del Señor. Allí donde está, levanta tus manos al cielo y dale gracias al Señor por tus manos. Yo declaro manos habilidosas para hacer diseños nuevos. Gloria a Dios. Dios va a comenzar a mostrar sus diseños, tal vez en sueño, tal vez estando en tu casa, yo no sé de qué manera, pero Dios es un especialista en revelar diseños nuevos. Porque siempre hay que hacer las cosas de la misma manera? Señor, danos diseños nuevos, aleluya, para que entonces con las manos podamos hacer cosas prodigiosas también. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Obviamente aquí no me está hablando del trabajo manual, pero me está hablando de que su gracia es multiforme. No, pastor, yo pensé que eran nada más 7 dones, yo pensé que eran nada más... Es multiforme. Todo el que tienes a tu lado, la gracia de Dios, sus dones, sus operaciones son multiformes. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos hablando de 30 dones, pero yo pondría uno 31. Porque dice la palabra que también Dios nos unge y nos capacita para hacer riqueza. Y ese don no aparece aquí entre los 30, de los cuales voy a hablar. O sea que hasta para hacer riqueza, Dios dice en su palabra que Él hace descender esa capacidad. ¿Cuántos quieren recibir esa capacidad? Ay, claro. Es la número 3, es otra pues. ¿Sí? Yo quiero que toque al que tienes a tu lado y dile: no limites a Dios. Dios te puede usar como Él quiera y Él te puede derramar su presencia como Él quiera. Entonces, pero cada quien, de acuerdo al don que ha recibido, ministralo a otros. ¿Para qué son los dones? Para ministrar. ¿Qué es ministrar? Servir. No crea que porque ministro, wow, hoy día vemos ministro. ¿Quién es un ministro acá? Oh, pensamos que es los ministros que están así alrededor del presidente, ¿verdad? Los ministros. Amén. Como una vez yo iba en la autopista, me paró un fiscal, un policía, me preguntó que qué hacía yo. Yo le dije: yo soy ministro. Adelante. Me dijo: no, por favor. Yo pensé que yo dije más adelante, yo creo que él se confundió. Pero bueno. Yo soy un ministro. No, mío, esa cara, ese perfil. Adelante, me dijo. Cada uno ministre a otros como buenos administradores. Un buen administrador. Dios nos llama a ser buenos administradores. Usted puede tener el don
y esconderlo. Usted puede tener el don y perderlo. Usted puede tener el don y no ejercerlo. Pero aquellos que lo ejercen y lo ministran, entonces el don crece. ¿Cuántos dicen amén? Posibles tareas, wow. Desde el diseño y confección, no sé, de jardines, de ropa, de artículos, tantas cosas puede Dios mostrar, ¿verdad? O hacer a través de nuestras manos. Peligros. ¿Qué peligro puede tener el que tenga ese don? Sentirse menos que otros porque no puede entender que su habilidad también es un don espiritual para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Pensamos que entonces el hermano que tiene la habilidad para, no sé, para hacer una decoración o una habilidad para hacer unos arreglos o para hacer los recuerdos que se usan en los encuentros, pensamos que eso es menos. No, si usted tiene ese don, no se crea menos que nadie. Usted es igual un portador de los dones del Señor y Dios te usa de esa forma y usted va a rendirle cuentas al Señor por el don suyo, no por el don del otro, cómo lo ministró, si lo creció o no lo creció. Usted es responsable de ese don. ¿Cuántos dicen amén? Nadie es menos, nadie es nadie es menos, nadie es más. Aplicar el don para sí mismas. Usted tiene ese don, a lo mejor lo usa para usted misma o para sus amistades o para ganarse la vida, pero entonces no lo pones al servicio del Señor. Es importantísimo que siempre los dones espirituales son para el servicio de la obra. Usted puede con la habilidad que tiene ganarse la vida, está bien, pero además de eso debes poner eso en las manos del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Consejos: ofrezca su habilidad, mire cosas que hacen falta, desarróllelas, hable con los líderes o con el pastor. Pastor, tengo la idea de hacer, qué sé yo, tal cosa, un arreglo, algo que pueda ser de bendición. Quiero decorar esa mesa, pastor, que usted pone ahí adelante, que está un poco no muy presentable que digamos. Amén. Ofrézcala, póngase la orden. Tercer don, este don es poderoso. Don de la sanidad. Es la capacidad para restablecer la salud en personas sin utilización de medicamentos y mediante la oración e imposición de manos. ¿A cuánto les gustaría tener este don? Gloria a Dios. Dice la palabra: y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Esto es protección divina, amén. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Para quién es el don de la sanidad? ¿Para quién es el don de hablar en nuevas lenguas? ¿Para quién es el don acá de entonces de expulsar demonios? Pensamos que wow, el que expulsa un demonio ese es wow, el apóstol, pues, wow, lo máximo. ¿Quién está llamado a poner sus manos y que las personas sanen? ¿Quién? Dice, estas señales acompañarán ¿a quién? A los que creen. O sea, todo creyente debería hacer esto. En otras palabras, estamos llamados. Yo pudiese decir que este don también es para todos, así como orar, así como predicar, evangelizar. Estamos llamados a ser usados por Dios como ministros de sanidad. No veas ese don como algo muy espectacular que solamente tiene Benny Hinn o el pastor Casluna. No. Todos, toca el que tiene a tu lado, todos somos llamados. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de los que están acá creen? ¿Cuántos creyentes hay acá? Bueno, esa señal te va a seguir en el nombre de Jesús. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre,
yo lo haré. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Mira lo que dice. El que cree en mí. De cierto les digo, el que cree en mí. El que cree en mí, ¿qué? Hará también las obras que yo hago. ¿Cuántos de los que están acá creen en Jesucristo? ¿De verdad? Porque si crees en Jesucristo, estamos llamados a hacer las obras que Jesús hizo. Estamos llamados a predicar la palabra. Estamos llamados no solamente a dar las buenas nuevas, a hablar acerca del reino de los cielos. Estamos llamados a hacer la obra de Jesús. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? ¿Alguien me pudiese decir qué había como factor común cada vez que el Señor estaba por allí haciendo su obra? ¿Qué hacía? Sanar los enfermos. ¿Qué más? Expulsaba demonios y predicaba la palabra. ¿Qué más? ¿Habrá otra cosa? ¿Cómo qué? No, habla duro que no te oigo. Multiplicaba. Bueno, amén. Bueno, eso está reseñado tal vez un par de veces, pero usted ve la cantidad de veces que el Señor dice en la palabra que sanó enfermos y que liberó de demonios y que predicó la palabra. Habían tres cositas así. Y dice la palabra que nosotros, las serpientes, los escorpiones que quieran, está hablando de manera figurada acerca de los demonios. Nada podrá hacerte daño. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que cree está llamado a hacer la obra de Dios. Y dice aún mayores obras habrá, aún mayores. ¿Cuántos creen que estamos llamados a hacer aún mayores cosas a las que hizo Jesucristo? ¡Wow! Fíjate que el Señor no tiene problema de que ninguno de nosotros lo pueda superar. Yo no sé cuántas sanidades hizo el Señor, no sé cuántas liberaciones de demonios hizo el Señor, pero estuvo 3 años. O sea, Él no tiene problema con que el discípulo supere al maestro. Nosotros tampoco deberíamos tener ese problema. Entonces toca a tu vecino, estás llamado a creer en el Señor, a hacer su obra y a hacer aún cosas mayores. Todo lo que pidan, en mi nombre, lo haré. ¿Por qué? Porque tendremos su respaldo. No lo estamos haciendo en nuestro nombre, no lo estamos haciendo de manera independiente, lo estamos haciendo bajo cobertura, lo estamos haciendo creyéndole al Señor. De hecho, yo reflexionaba esta mañana y yo decía, pero bueno, nosotros tenemos en la iglesia tiempo para adorar al Señor. Tenemos tiempo para aprender de la palabra, pero no estamos dedicando tiempo para orar por los enfermos. No estamos dedicando tiempo para interceder por las necesidades de las personas. Entonces, yo estoy movido por el Señor de que a partir del próximo domingo aperturemos un tiempo para interceder, para orar, para clamar, para hacer un llamado. Si alguien viene con una necesidad, acá podamos entonces reprender todo demonio, poner las manos sobre los enfermos, porque eso es lo que hacía el Señor todo el tiempo. No era de vez en cuando, lo hacía el Señor, gloria a Dios. Tenemos que hacerlo nosotros. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero yo declaro que cada vez que nosotros dedicamos tiempo para orar, sí, hay sanidades. ¿Ustedes recuerdan? Aquí se han levantado paralíticos. No solamente que personas que no pueden ni siquiera sentarse. Cada vez que oramos por los enfermos, Dios sana. Y yo digo, Dios mío, pero estamos como que no sé. Vamos a reflexionar en esto. A partir de este domingo, en el nombre poderoso del Señor, los enfermos en IDM se están sanando. Gloria al Señor. Esa fama va a comenzar a correrse por todas partes. Gloria a Dios. De hecho, en las historias de nuestro Instagram, si no nos están siguiendo todavía en Instagram, que es @iglesiaidm, pero _, una rayita abajo. Recuerden que el Iglesia IDM en Instagram lo perdimos. Se perdió, no hay forma ni más, estamos comenzando de nuevo. Pero ¿qué es eso para nosotros? Nosotros hemos comenzado de nuevo muchas cosas. Amén. Y yo declaro que la gloria posterior será mayor que la primera. Pero apenas estamos comenzando con un nuevo Instagram. Y tenemos una empresa que nos está llevando las redes y me hicieron algo buenísimo. Yo no sé si fue idea tuya, mi amor, o fue idea de ella, pero hicieron una historia y usted en esa historia puede pulsar y colocar su petición de oración. Y eso va a ir en un archivo, nos van a enviar y todos los días va a aparecer esa historia y todos los domingos vamos a poder orar
por todas esas peticiones que haga la gente, gloria al Señor. Y yo declaro desde ya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que toda petición que se haga en este lugar, que se haga a través del Instagram, a través de las historias, a través de los métodos que sean, tú vas a responder porque te estamos creyendo a ti. Creemos en ti, nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer en tu nombre. En el nombre de Jesús, creyendo y sabiendo que actuar en tu nombre es actuar en tu representación. Te estamos representando acá en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? ¿Hay entre ustedes algún enfermo que se llame a los ancianos de la iglesia? Si el enfermo, aquí dice que el enfermo debe llamar a los ancianos. No que los ancianos tengamos el don de la... fulano de tal está enfermo, voy a visitarlo. No, el enfermo debe llamar a los ancianos, a los líderes. ¿Sí? Si usted se enfermó y no dijo nada y nadie lo llamó, bueno, usted no cumplió con el requisito de llamar a los ancianos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que debe hacer un enfermo? Avisar. Pastor, estoy enfermo. Pastora, me siento mal. Véngase para la iglesia para que oremos. No, pastor, no voy a ir para la iglesia porque me siento mal. Venga para que el Señor lo sane, porque estamos orando por los enfermos. ¿Sí? Si tienes una gripe y una cosa, te pones un tapaboca. ¿Hay entre ustedes algún enfermo que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite? Diga conmigo, ungir con aceite. En el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Aquí vemos que orar por los enfermos también es un deber universal. Dice la palabra que debemos orar los unos por los otros. No, el pastor que es el que tiene el don de sanidad. Todos podemos orar. Amén. La oración del justo puede mucho. ¿Cuántos justificados hay aquí por la sangre del Cordero? Es lo único que necesitas, haber sido justificado por la sangre del Señor para orar por un enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la oración tiene poder. Amén. Primera de Corintios 12:9 dice, a otros el mismo Espíritu le da fe y a otros dones de sanidades. Posibles tareas para aquellas personas que tienen el don de la sanidad. Obviamente la oración, un líder de grupo de amistad, visita a enfermos, etcétera, etcétera. Peligros, atención con los peligros. Porque esto sí yo lo he visto mucho por allí. Cuidado. Culpar a las personas que no reciben sanidad de falta de fe o de que Dios no quiere sanarlos, lo cual traería mayor desesperación sobre el enfermo. A veces oramos por un enfermo y no pasa nada. El Señor no lo sana. Entonces comenzamos a preguntarnos por qué. Entonces, claro, más fácil es echarle la culpa al enfermo. El enfermo no tuvo fe. Entonces decimos, no estás sano porque tú no tienes fe. Entonces imagínate, una persona que está convaleciente, está enferma, y de paso le dicen que no tiene fe. ¿Cómo se pone? O peor aún, no, yo creo que Dios no te quiere sanar. Yo creo que es la voluntad de Dios que estés enfermo. El Señor reprenda al diablo. Pero hay gente que piensa así. Hay gente que piensa que la voluntad de Dios es que alguien esté enfermo. No, si Él no hubiese tenido la voluntad de sanar a todos los enfermos, no hubiese llevado en la cruz todas nuestras enfermedades. Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades. Por lo tanto, es su voluntad de que todos seamos sanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no le eches la culpa ni al diablo, ni le eches la culpa a Dios, mucho menos, ni le eches la culpa a la persona. Tal vez eres tú, te falta oración, te falta unción, no sé. O tal vez muchos milagros suceden en el camino. Muchos milagros, muchos de ellos son progresivos, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la sanidad que Jesús le hizo a un ciego? Agarró, lo sacó fuera de la ciudad, le untó barro con saliva en los ojos y entonces abre tus ojos. ¿Cómo ves? Veo los hombres como árboles que caminan. Ya va un momentico, agarró, hizo un poquito más de barro, escupió un poquito más, le volvió a orar y ahora ¿cómo ves? Ahora sí, veo claramente. No deje a nadie sano hasta la mitad, ¿verdad? Si la sanidad ocurrió nada más en un 50%, vuelva a orar para que ocurra el otro 50% más. ¿Cuántos están listos? Amén. Ese es un peligro, buscar responsables de por qué la sanidad no llegó.
Número 2, sustituir la medicina tradicional creando una enemistad entre la ciencia y la fe. Las personas que tienen el don de la sanidad por lo general caen en el error incluso de decir al enfermo: deje de tomar pastillas, deje de tomar medicamentos, deje de hacer esto porque eso es falta de fe. Pensamos que la fe entonces es que las personas dejen de tratarse con médicos. Y te voy a demostrar por la palabra que eso es antibíblico. Número 1, dice la palabra en Mateo capítulo 9 verso 12: al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. En otras palabras, Jesús está reconociendo que los enfermos deben acudir a los doctores. ¿Sí? Yo tenía un dolor en un talón horrible. Tenía un dolor en el talón, ya estaba ya cojeando. Algunas personas me dijeron: pastor, lo veo como cojo. Yo dije: ay, Señor, yo voy a tener que hacer algo. Sí, el día que tuvimos el ayuno, por allá me paré y alguien me dijo: pastor, lo veo cojeando. Entonces sí, es que tengo un dolor en un talón. Y bueno, postergué la cosa. Me fui para el médico, un especialista, un podólogo. Y me ha metido una puya, hermano. Primero me inyectó en ese lugar tan sensible, me metió una anestesia y la aguja de la anestesia. Menos mal que la otra, que era más grande y más gruesa, esa sí no la sentí, gloria a Dios. Pero yo nunca he gritado poniéndome una ampolleta. Ese día grité, hermano. ¡Ah! ¿Tenía el Señor el poder de sanarme el talón? Sí. Muchas personas fueron sanadas por el Señor y luego volvieron a enfermar, ¿sí o no? Te voy a poner un caso. En estos días estos días no, ya hace, no sé, 2 años, algo así. Estaba yo en una reunión, era una convivencia, llegué y me invitaron a un cumpleaños, no sé, habíamos como 10 personas. Y de pronto siento un discernimiento, una ciencia, y le pregunto a un hermano: hermano, ¿cómo tienes la atención? Atención. Bien. A mí el Señor me sanó de la tensión, ¿sabías, pastor? Sí. ¿Te acuerdas aquella vez que oraste por los enfermos? Bueno, ahí el Señor me sanó de la tensión. Ah, ok. Y desde ese día no tomé más pastillas para la tensión. Y cambiaste tus hábitos alimenticios, cambiaste tus hábitos, estás haciendo ejercicio. No, pastor, sí, el Señor me sanó. Una maravilla. Entonces le pregunto a la dueña de la casa: ¿tú por casualidad no tienes por ahí un medidor, un tensiómetro? Ay, sí, pastor, casualmente tengo uno. Le medimos la tensión. Hermano, la tenía, no me acuerdo, como que eran 280, 120, una locura. O sea, la baja la tenía como la alta. Entonces, ¿será que eso está malo? Buscaron otro tensiómetro por allá en otra parte y igualito, peor. Vamos a volverse la mesa, le medimos como 10 veces y cada vez que se lo medíamos le aumentaba. No, anda para la clínica, le dije yo. Llegó a la clínica, en la clínica la tenía todavía más disparada. ¿Qué pasó? El Señor lo sanó, no lo dudo, pero si no cambió los hábitos alimenticios, si no cambió su rutina de deporte, se vuelve a enfermar. ¿Me estoy explicando? Entonces, la medicina es de Dios también. La ciencia es de Dios. Entonces, veo que algunas personas que tienen el don de sanidad, te comienza una controversia que si eso es farmaqueia, que todo lo que es médico y todo lo que es medicina, el Señor reprenda al diablo. He visto personas que ni siquiera vacunan a sus hijos y andan por allí expuestos, no creen en remedio, no creen en vacuna, no creen en una pastilla, no creen en nada. ¿Por qué? Porque todo eso es del demonio. De hecho, uno de los discípulos del Señor era médico, Lucas. Y en Colosenses 4:14 dice: lo saluda Lucas,
el médico amado y demás. O sea, él continuaba ejerciendo su medicina y era discípulo directo del Señor. Lucas. Amén. Entonces, levanta tu mano allí donde está. Oramos por los enfermos, pero tampoco estamos enemistados con la ciencia. Cuando les hablé ahora que leímos Santiago, que dice que oremos por los enfermos y lo unjamos con aceite. El aceite era usado en aquella época como una medicina. De hecho, investigué y el aceite de oliva, especialmente el virgen, nuestra virgen, posee propiedades antisépticas, antibacterianas y antimicrobianas naturales debido a su alto contenido de polifenoles como el oleocantal, tirosol e hidroxictorisol. Santo, yo no sé si lo dije bien. Era usado especialmente en el tratamiento de heridas y el dolor. ¿Ustedes recuerdan con qué ungieron al herido del buen samaritano? ¿Recuerdan ustedes que el buen samaritano llevó a uno que estaba golpeado? ¿Con qué lo ungieron? Con aceite, y le colocaban allí en sus heridas vino y todo lo demás, porque eso es lo que se usaba en aquella época, la medicina. No se había inventado ¿cómo se llama, mi amor? Cuando uno tiene una infección, la penicilina, nada de eso se había inventado. Usaban era aceite y vino. Entonces, cuando dicen Santiago, úngalo con aceite, pensamos que una unción era para no sé, era medicinal. Las personas que sufrían de dolor de cabeza le ungían la cabeza con aceite. Si tenían una herida, y yo no sé si también tomaban aceite, qué sé yo. Consejos. Ofrezca la oración a los enfermos. No espere que alguien te diga, ay, ora por mí que estoy enfermo. Si usted conoce un familiar, tienes un vecino, tienes un compañero de trabajo que está enfermo, ofrezca la oración. Yo pudiera orar por ti. Obviamente, antes de ofrecerle la oración, usted le habla acerca del poder de Dios y le habla de la fe necesaria para que Dios haga la obra. Usted le predica del poder del Señor como sanador. Usted le habla acerca de la fe que debe tener. ¿Usted cree que Dios te puede sanar? Sí, amén. Bueno, entonces yo voy a orar. Y usted comienza allí. Ora, ponga sus manos, úngalo con aceite. Si tienes o puedes. Si no, ora por él. Si no se sanó, no te desanimes. Si no ves resultados inmediatos, no te desanimes. ¿Qué tenemos que hacer? Ser persistente. ¿Hasta cuándo usted va a dejar de orar por alguien? Hasta que esa persona sea sanada. Amén. Tengamos un tiempo para orar por los enfermos y necesitados en nuestros servicios y en los grupos de amistad. Queremos entonces tener un tiempo para orar por los enfermos en la iglesia, pero también en los grupos. Si usted es líder de grupo, abra un espacio para orar por las necesidades que están allí de las personas presentes. Amén. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros, hermanos, a los miles de miles. ¿Cuántos dicen amén? Yo una vez tuve un sueño, hermano, y yo veía este lugar tan lleno de gente, tan repleto. Y cuando yo vi esa cantidad de tanta gente, yo hice un análisis. Yo dije, pensar que este crecimiento no nos dio ningún modelo. No es que por eso vamos a dejar el modelo de Jesús. Pero yo dije en mi análisis, en el sueño, no nos los dio ningún modelo. Nos los dio solamente el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a diferenciar como iglesia, como casa, del resto de las iglesias. Un mover espectacular del Espíritu Santo manifestado en dones, sanidades, milagros, prodigios, en el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir el don de sanidad? Amén. Aprendamos a reconocer quienes tienen ese don entre nosotros. Póngase a la orden. Gloria a Dios. Don de la ayuda o asistencia es la capacidad para colocar sus facultades al servicio de otros creyentes, especialmente a aquellos que ocupan una posición de liderazgo. Aquellos que tienen el don de la ayuda o la asistencia son personas que sirven de apoyo, sirven de ayuda, asisten a aquellos que están tal vez ya en una posición de liderazgo, de manera tal que entonces son ese tipo de personas que también Dios capacita de manera sobrenatural. No son menos,
son igual, es un don, el don de la asistencia o el don del apoyo. Dice además, escoge entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1000, de 100, de 50 y 10 personas, que se ocupen ellos de juzgar al pueblo en todo momento, que dicten sentencia en cuestiones menores y que a ti te remitan todo asunto de gravedad. Así aligerarás tu carga, pues ellos la llevarán contigo. ¿Qué le estaba aquí mostrando el Señor a Moisés? Que se buscase asistentes. Él no podía solo. Imagínense en un momento Moisés orando por todas las personas, resolviendo problemas, escuchando, ¿cómo se llama? Los problemas de la gente, resolviendo conflictos. Se peleaban entre ellos. Pastor, Moisés, necesito una reunión con usted. Y de esta ya tenía otra y otra y otra. Hoy yo llegué al servicio, pastor, queremos hablar con usted. Ay, pero estaba antes otra. O sea, necesitamos apoyo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos asistencia. Gloria a Dios. Todo pastor de grupo es un asistente, una mano aliada para ayudar a pastorear el pueblo. La única manera, la única forma de crecer es a través de otros pastores que también puedan asistirnos en el trabajo de la consejería, en el trabajo del pastoreo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo a Moisés: junta a 70 ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes de pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Escuche bien: yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti. Escuche bien: y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo. Ya no la llevarás tú solo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que entonces Dios habla también. Le dice: búscate ancianos, búscate asistentes, búscate a 70, dice en este caso. Y el mismo espíritu que está en ti, Moisés, ahora va también a residir en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Para que te ayuden en el trabajo. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que la misma unción, el mismo poder, el mismo llamado que está en mí se transfiere a otras personas para que puedan ayudarnos en el trabajo de pastorear los miles de miles. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ya no llevarás la carga tú solo. Tendremos muchos pastores y muchos asistentes. Romanos 16, 1 al 2 dice: le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Ahí estaba un asistente, una persona que ayudó mucho al apóstol Pablo, y él está recomendándole para que la reciban y la ayuden también, porque le ha sido de gran ayuda en el ministerio. También Primera de Corintios 12:28 dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. ¿Se da cuenta? Los que administran y los que tienen don de lenguas. Dios ha colocado, y allí aparece el don de la ayuda. Amén. ¿Cuántos tienen ese don? No, yo tengo el don de que me ayuden a mí, no yo de ayudar a otro. Posibles tareas: apoyo logístico, líder de grupo, administración, consejería, asistente. Peligros: exagerar en la asistencia al punto de que el dirigente pierda su independencia. Sí se entiende, ¿verdad? O sea, el asistente quiere ayudar tanto que el dirigente ya no tiene nada que hacer, o ya perdió su independencia porque está el asistente allí. Yo te llevo, yo te busco, yo te hago esto, no, tranquilo, yo te llevo la agenda, etcétera, etcétera. También se habla de padecer del síndrome del asistente. ¿Cuál es el síndrome del asistente? Que él piensa que toda la vida va a ser asistente y está cerrado a una posición de dirigencia y evadir responsabilidades mayores. Amén. ¿Sabían ustedes que Josué era el asistente de Moisés? Y luego que Moisés es quitado, ¿a quién colocaron en una posición de dirigencia? Al que servía.
a Josué. Consejo. Pregunta a los dirigentes de la iglesia en qué podrías ayudarle. Si usted tiene ese don de asistir, de ayudar y quiere hacerlo, pregunte para qué necesitamos. Aquí hay muchas cosas que hacen falta. Amén. Si tienes actitudes de administrar, planificar, llevar una agenda, investigar, controlar procesos, idear sistemas de archivos. ¡Wow! Ponte a la orden. Esto lo necesitamos nosotros, personas que tengan actitudes de administrar, de planificar, de llevar una agenda. Mi agenda es una agenda loca que yo no. Mi esposa es la que me lleva la agenda, bueno, ahí. Y se me olvida pastor, ay. Y en la medida en que avanzo en edad, me pongo peorcito en cuanto a llevar agenda. Investigar, controlar procesos, idear sistemas de archivo. Sistemas de archivo. Wow. Necesitamos a alguien así, personas que nos puedan ayudar. Amén. Aquí viene una tremenda. El tiempo ha avanzado, pero no fue culpa mía, fue culpa de ustedes que llegaron tarde. Don del servicio pastoral. Wow, agárrese allí pues. El don del servicio pastoral, capacidad de responsabilizarse por el bienestar espiritual de un grupo de personas a largo plazo. ¿Qué es el don del servicio pastoral? Repita conmigo bien fuerte. Es la capacidad de responsabilizarse por el bienestar espiritual de un grupo de personas a largo plazo. En otras palabras, aquellos que tienen el don pastoral son personas que se responsabilizan por el estado espiritual de las personas, y no por un mes, a largo plazo. Entonces, según estudios, muchos pastores de iglesias no poseen este don. Muchos pastores que ocupan cargos pastorales, la dirigencia en una iglesia, no poseen el don pastoral, pero saben distinguir quién lo tiene y entonces le asignan dichas responsabilidades. Te voy a explicar por qué. De hecho, se piensa que el 43% de los que tienen el don de pastor poseen el don de la consejería y el de maestro. Yo las veces que me he hecho el test de dones, no aparece el don pastoral. Pero Dios me llamó a ser pastor. Yo entiendo a través de esto ahora. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la idea? Me sale el de profeta, me sale el de fe, me sale el de maestro, me sale el de apóstol, pero el de pastor. ¿Qué entiendo yo? ¿Qué necesito? Pastores. Pastores para pastorear la grey, o sea, personas que sean designadas como pastores que puedan responsabilizarse por un grupo de personas. Escucha bien según las estadísticas. El don de pastor en una iglesia, estudiado a nivel científico, a nivel mundial, lo tiene el 12% de los creyentes. Diga conmigo, wow, porque esto es un número demasiado alto. El 12% de las personas. O sea, que si en una iglesia de 100 personas, seguramente en ese grupo de 100 personas hay por lo menos 12 personas que tienen el don pastoral. Si usted a esas 100 personas le resta el 12%, quedan ¿cuánto? 88. O sea que esos 12 pastorean a los otros 88. Escuche bien. Y si usted divide 88 entre 12, le da 7. O sea que las personas que tienen el don pastoral, obviamente, son personas que le dan seguimiento, están pendientes de las ovejas. Y eso es tanto trabajo que no puedes. De hecho, se han hecho estudios de que los pastores, que son pastores y tienen el don pastoral, sus iglesias son pequeñitas. Porque para ellos el don pastoral no le interesa la cantidad, le interesa la calidad. Entonces él con tener 10, 20
30, 50, bien cuidados. ¡Wow! La hice. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de los pastores que poseen este don no tienen iglesias multitudinarias porque no se enfocan en la cantidad, sino en la calidad. Juan 10 del 1 al 15 nos habla de Jesucristo como el buen pastor. Dice la palabra en Hechos 20, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Fíjense el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un iniciador. Él comenzaba la obra, pero inmediatamente sabía reconocer que eran los pastores. No habla ni siquiera de un pastor, habla de obispos. Nosotros por los conceptos tradicionales de la iglesia tradicional, wow, un obispo ya es el que está por encima de los sacerdotes, ¿cierto? Y eso no es así. La palabra obispo, del griego episcopos, significa supervisor. Escuche bien, supervisor o inspector espiritual. Refiriéndose a los ancianos o pastores de la iglesia local, encargados de cuidar, proteger y alimentar al rebaño de Dios contra falsos maestros. En este contexto no denota una jerarquía regional, sino el liderazgo local responsable de la supervisión doctrinal y espiritual. Entonces, en una iglesia no puede haber un solo pastor, tienen que haber muchos pastores, que son los que cuidan realmente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se enfocó en ¿cuánto? En 12. Y esos 12 se enfocaron en 12 más. Y así sucesivamente. Porque honestamente, vigilar la vida espiritual de más de 10 es un trabajo complicado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera saber cuántos pastores hay acá. Gloria a Dios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 12. Yo la tengo clara. Nosotros vamos a hacer miles de miles y centenares de pastores. Acá en la iglesia local, en Cabudare, en Barquisimeto y en el mundo. Es la única forma, la única manera de que podamos tener un rebaño que esté cuidado, que esté vigilado, que tengamos la certeza de que el enemigo no se lo va a llevar, que no se lo va a robar, de que no van a ser abortivos, sino que va a ser gente que está bien cuidada. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Dios pondrá carga en muchos hermanos, muchos pastores. Dios va a levantar mi misión. Mi misión en los próximos 10 años es empoderar y habilitar a centenares de pastores en el nombre poderoso del Señor. Pronto, muy pronto, yo le pido al Señor por lo menos 10 años que me dé para convertirme en pastor de pastores. Algún día alguien estará pastoreando esta iglesia y yo estaré pastoreando a esa persona y centenares de iglesias que vamos a tener en el mundo. Ojalá y Dios me dé vida para ver ese sueño cumplido en el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, les rogamos que sean considerados los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Fíjense que el apóstol está hablando y diciendo, rogamos que sean considerados los que trabajan entre ustedes. O sea que no era uno, eran varios que estaban trabajando, cuidando las almas. ¿Cuántos dicen amén? Consideren a estas personas que están trabajando, que los instruye, ténganlos en alta estima. Si algo tenemos que enseñar es que también todo líder de grupo, todo pastor de grupo debe ser tomado en alta estima. ¿Cuántos dicen amén? Ténganlos, respétenlos, ámenlos por causa de la obra y ustedes puedan vivir en paz. Hay más versículos. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice: yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre vosotros, varios ancianos que están entre ustedes,
Cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación, escuche bien, ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de la gloria. Aquí vemos ahora el apóstol Pedro hablando de ancianos, hablando de muchos cuidando la grey. ¿Me estoy explicando? Entonces, el concepto que vemos en el Nuevo Testamento, cómo el Señor edificó la iglesia, es bajo el fundamento de que muchos cuidan. No solamente uno cuida, muchos cuidamos. ¿Cuántos fue el modelo que el Señor enseñó? Acuérdense de sus pastores que le dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Hebreos 13:7 y 17. Posibles tareas: bueno, pastor de grupo de amistad, consolidación, trabajo juvenil o con niños, formación de discípulos. Peligros: cerrarse a acoger creyentes nuevos. Es un peligro que puede correr un pastor. Se enfoca tanto en un grupo pequeño y solamente allí. ¿Ok? Creerse dueños de los discípulos. ¿Qué consejo le podemos dar? Ayudar a otros a que descubran sus dones. Todo aquel que tiene la carga pastoral, el deseo de ese pastor es que todos conozcan sus dones espirituales. Si diriges un grupo de amistad, descubra qué creyente tiene ese don pastoral. ¿Para qué? Para multiplicarse. No, pastor, yo no quiero tener aquí conmigo. ¿Ve? Uno de los peligros del pastor mamá gallina, que no quiere soltar, no se quiere multiplicar porque es que lo quiere tener ahí vigiladito. Yo lo tengo que tener aquí precisadito. No, es bueno reconocer quién en tu equipo tiene el don pastoral para entonces multiplicarse. Si tienes el don pastoral, estudie consejería pastoral. Eso es importantísimo. Que usted sepa dar un consejo, porque yo he visto personas dando consejos. Padre amado, que Dios lo guarde del consejero. Un consejo a tiempo, pero un mal consejo, hay que estudiar consejería pastoral. Yo creo que esa es la próxima meta, ¿verdad? Consejería pastoral. Todos los líderes de grupos, todos debemos aprender a dar consejería pastoral. Ore y atienda diariamente a su rebaño. Si Dios te ha dado una o dos o tres personas, debes orar todos los días por esa persona. Debes diariamente estar pendiente de ese rebañito que Dios te dio, porque eres responsable. ¿Cuántos dicen amén? Si no tienes aún discípulos, ora y comienza aunque sea con uno. El Señor te va a multiplicar luego. Dios te pedirá cuentas por el estado de tus ovejas. Amén. Léanse Ezequiel 32, creo que es. Ahorita yo lo iba a anotar, pero no lo anoté. Bien, estamos terminando con gloria a Dios, ¿sí? Amén. El último, don de la creatividad artística. Capacidad de usar expresiones artísticas para la edificación de la iglesia o extensión del reino de Dios. Este don puede tener muchas variantes, entre las cuales podemos destacar teatro, danza, poesía, composición, escritura, música, canto, escultura, alfarería, dibujo, pintura, fotografía, arquitectura, diseño gráfico, cinematografía, video, arte, etcétera. Y hoy día con las redes sociales hay tantas cosas e impresiones artísticas. Vuelve Éxodo 31, 1 y 4, dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: mira, yo te he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia, en todo arte para crear nuevos diseños. Y la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor llenó a Bezaleel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza de toda clase de artes manuales y oficio. Es un maestro en todo trabajo artístico.
entonces sabemos que también las artes vienen del Señor. Amén. Entonces Dios también puede derramar el arte para que por medio del arte y esas expresiones artísticas podamos no solamente edificar el cuerpo de Cristo, sino además de eso ganar muchas almas. Amén. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque nunca va a faltar un evangélico que te va a decir, el teatro no es de Dios. O la pintura, eso es diabólico. O que no, que es la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ay, seguramente pastor, yo quiero montar, vamos a darle vuelta a la cosa de la danza. Vamos a ver. Posibles tareas. Todo tipo de representaciones, decoración, diseños de carteles o anuncios, diseño gráfico, edición de video, fotografía, manejo de cámara, sonido, redes sociales, etcétera. Todo eso es arte, ¿sí? Un diseño gráfico, llevar unas redes sociales, hacer un dibujo. Yo he visto personas que comienzan a hacer una prédica y alguien está detrás haciendo como un dibujo y al final termina el dibujo y cuando lo voltean es Cristo. ¿Usted ha visto eso? Tremendo, un arte. ¿Cómo llama la atención eso para predicar el evangelio afuera? Peligros. Aquellos que les gusta el arte, convertirse en admiradores del arte, pero no lleva ningún mensaje acorde a los principios de Dios. Caer en la egolatría, ya que el artista siempre como que es muy reconocido o busca el reconocimiento. Ustedes han notado eso, el artista muchas veces es muy ególatra, tenga cuidado. Yo a veces noto también en los cantantes, en los adoradores, a veces son muy, wow, les gusta el reconocimiento, que la gente les diga, wow, qué bien cantaste, qué bien hiciste esto, wow, qué maravilla. Y cuando alguien le critica, le dice algo, ay padre, perdona lo que no sabe lo que hace. Entonces a veces tenemos que tener cuidado en caer en la egolatría cuando hacemos una expresión artística. Buscar el reconocimiento humano, volverse hipersensible a la crítica. ¿Cuáles son los consejos? Ponga su don en manos de Dios y en disposición de los pastores y líderes. Reúnase con personas que compartan el mismo don. Vea de qué manera puede ser usado en la iglesia y fuera de ella como una herramienta para evangelizar. Gloria a Dios. Hoy fue larga la cosa, ¿verdad? Estos 6 estuvieron gruesos, pero gloria al Señor, ya hemos terminado. Es el final del estudio de estos 6 dones. Esperamos en Dios que Dios pueda derramar sus múltiples dones sobre cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.